Vamos ahora con un ejemplo de estructura repetitiva en C++, en la variante de el while. El while es la estructura de control más genérica en C++, y ya habíamos visto un ejemplo con el for, donde calculábamos el promedio de 5 números, y ahora vamos a hacer un ejemplo con el while, y yo tengo acá el código de algo similar a lo que hicimos con el ejemplo anterior. Entonces el while lo usamos, vamos a poner acá, al while lo usamos cuando queremos repetir un conjunto de acciones, una cantidad indeterminada, vamos a decir ahora, indeterminada de veces. A diferencia del for, no sabemos cuántas veces queremos repetir el conjunto de acciones de manera anticipada. Por ejemplo, si nosotros tenemos el siguiente enunciado para un problema, que dice lo siguiente: leer por teclado una serie de valores enteros y calcular su promedio. Fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, no sabemos cuántos valores se van a ingresar por teclado. Generalmente esos enunciados dicen algo más, como lo siguiente: dicen los valores terminan con el primer valor negativo ingresado. Es decir, que cuando se ingresa un valor negativo, se termina la entrada de datos y ese valor no se procesa. Por las dudas lo aclaramos: ese valor negativo no se procesa, lo vamos a dejar indicado. Ese valor negativo no se procesa. Entonces el enunciado sería ese: nosotros tenemos que leer una serie de valores positivos enteros por teclado. El primer valor negativo que se lea me está indicando que se terminaron los datos de entrada, y vamos a calcular el promedio sobre los valores positivos. El promedio, igual que la vez anterior, se va a calcular como la suma de esos valores dividido la cantidad de valores, que yo no sé cuántos son en principio, así que vamos a tener que declarar una variable que se llama cantidad, y vamos a tener que ir contando, incrementando de a uno cada vez que ingrese un valor entero. Para eso usamos el while. Fíjense que el while va a trabajar de la siguiente forma: vamos a leer un valor, los valores los vamos a leer otra vez en la variable x. El primer valor lo voy a leer con un cin, y puede que sea positivo o puede que sea negativo. Yo no sé cuántos valores van a ingresar positivos. Entonces hacemos un while, y el while va a decir: mientras x sea mayor o igual que 0, quiere decir que estoy ingresando valores que tengo que ir sumando para después calcular el promedio. Una vez que nosotros escribimos este código, ese código me está diciendo: se lee un valor, imaginemos que es el 5. Si es el 5, vamos a entrar al while, y yo sé que tengo un número positivo para procesar. Entonces, ¿cómo proceso ese número positivo? A suma, le sumo el número positivo que leí, porque sé que es positivo, porque estoy adentro del while, y cuento uno más en cantidad, porque después voy a tener que dividir por la cantidad de positivos para calcular el promedio. Y leo el siguiente. Todo eso es lo que tengo que repetir no sé cuántas veces, y por eso estoy usando un while. Entonces el while tiene una forma muchas veces similar a esta: el primer valor se lee afuera. Si el valor cumple con la condición, entramos al while, y después, para resolver el problema, lo sumo y cuento uno más en cantidad, y leo el valor siguiente, que si es positivo va a repetir las mismas acciones, y si es negativo va a hacer que salgamos del while, porque se terminaron los positivos, ¿sí? Una vez que salgo del while,
yo tengo que calcular el promedio. Promedio va a ser igual a suma dividido cantidad. Suma y cantidad son dos valores enteros, así que una vez más, para que la división me dé con decimales, a cantidad lo voy a convertir a un flotante, así la división es flotante, y después voy a poder mostrar el promedio. Con eso voy a tener un programa que va a leer todos los números positivos que sean necesarios hasta que llegue un negativo. Vamos a ir contando la cantidad de valores positivos y vamos a calcular el promedio de esa forma. Primero vamos a verificar que ande así como está. Si compila, veamos, y anda. Imaginemos ahora, yo tengo que ingresar 3 valores. Voy a ingresar 3 valores y después un negativo. Entonces el programa tiene que aceptarme que yo ingrese el 5, el 7 y el 9 para que el promedio me dé 7. Y yo con cualquier negativo, por ejemplo -1, con cualquier negativo le voy a indicar que se terminó el while. Y entonces a la salida del while se va a calcular el promedio y me va a mostrar el promedio de esos 3 valores. Ese programa anda cuando nosotros ingresamos valores. Por ejemplo, 8, 9, 10, 11, 12. Eso me tiene que dar promedio 10. Ingreso un negativo y salimos del while y me muestra el promedio 10. Me queda una cuestión que es ¿qué pasa si el primer valor ingresado es negativo? Si el primer valor ingresado es negativo, el while no se ejecuta nunca porque la condición no se cumple y vamos a intentar calcular el promedio y el promedio va a ser una división con cantidad igual a 0. Lo vemos ejecutándolo. Si el primer valor es negativo, es como que yo quisiera salir inmediatamente del programa, entonces ingreso un valor negativo, no se ingresa al while y se intenta hacer la división para el cálculo del promedio, y la división para el cálculo del promedio es una división por 0. Entonces me da un error ahí que me está diciendo es indeterminado. Este es un valor en notación de punto flotante y me está diciendo es un valor que no se puede calcular porque la división por 0 no existe. Entonces yo tengo que poder tener código para que eso no aparezca como un error ahí. El código sería muy sencillo para arreglar. Nosotros podríamos decir si cantidad es igual a 0, muestra un mensaje que diga no se ingresaron valores porque el primero ya fue negativo, y por el else calculo el promedio y muestro el mensaje de promedio para que no haya errores. Con eso arreglo el programa y tengo un programa ahora que anda en todos los casos, y si nosotros ingresamos un número negativo de entrada me va a mostrar el mensajito que agregamos, no se ingresaron valores, y todo cierra un poco mejor. La intención del código era mostrar nada más que el while. El while trabaja de esa forma y lo usamos y me permite solucionar un problema que fíjense que es mucho más flexible. Puede ser que yo ingrese 3 valores enteros o puede ser que ingrese 150 valores enteros positivos y lo soluciono con un while. De esa manera terminamos con el ejemplo del while y la seguimos en el próximo con un do while. Chau, chau, nos vemos.